Una nueva página en la historia de la Revolución Cubana y muy particular en la historia del partido se abría entre los días 17 al 22 de diciembre de 1975. Tenía lugar en esa fecha el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, 10 años después de constituido su primer comité central, en aquella cita que Fidel definió como especie de amplísimo Congreso. Hay acontecimientos que son históricos en los grandes procesos políticos, reflexionó Fidel. Este, en que iniciamos el primer Congreso del partido, es uno de ellos. Nos ha correspondido por esto el privilegio de vivir un minuto culminante en la vida revolucionaria de nuestra patria. La realización del Congreso culminó. De una parte, abordó el proceso de recuperación elemental de la economía que venía desarrollándose desde los comienzos de esa década. Y de otra parte, representó la expresión del grado superior de unidad alcanzada y del avance en cuanto a la membresía, el funcionamiento y los métodos de trabajo del propio partido. El nivel de desarrollo alcanzado en la sociedad cubana exigía sentar las bases organizativas, jurídicas e institucionales para proseguir la construcción económica con mayor eficiencia y culminar la edificación del sistema político, de forma tal que se propiciara la participación activa y democrática de los ciudadanos en la decisión de todos los asuntos públicos. Tal situación reclamaba del propio partido proyectarse sobre una agenda de trascendencia histórica, tanto hacia lo interno de la propia organización como hacia la sociedad en general. De ahí que el propósito fundamental fuera la institucionalización del partido. Otro objetivo especial estaba dirigido a crear las condiciones para la institucionalización del Estado socialista, promulgación de la nueva Constitución y la creación de los órganos del poder popular, la nueva división política administrativa y el establecimiento del sistema de dirección y planificación de la economía, concluyendo así los años de provisionalidad revolucionaria. El Congreso, de igual modo, reafirmó la línea de masas, aporte genuino en las condiciones de construcción de un partido desde el poder y el método de selección para el ingreso en sus filas. Durante el Congreso se brindó pleno apoyo al movimiento para la liberación de Angola y a su pueblo, en su lucha contra las tropas de África del Sur, y abordó la política cubana de solidaridad con los gobiernos progresistas y los movimientos revolucionarios de África y con el pueblo hermano de Puerto Rico. El Congreso eligió el Comité Central, ratificó a Fidel y a Raúl como primer y segundo secretarios, aprobó el Buró Político y el secretariado. En la clausura, Fidel planteaba: jamás se borrarán de nuestras mentes las impresiones de este Congreso. Jamás olvidaremos tanto espíritu fraternal, tanto calor humano, tanta pureza y tanta unidad como la que hemos visto en este Congreso. Tenemos un partido unido estrechamente en la ideología, en la comunidad de propósitos. Tenemos una dirección unida estrechamente. Por eso podemos decir que nunca la revolución fue más fuerte. Nunca el partido y el pueblo estuvieron más unidos. Habían transcurrido exactamente 5 años cuando entre los días 17 al 22 de diciembre de 1980, en el Palacio de Convenciones, se daban cita nuevamente los comunistas cubanos para celebrar el segundo Congreso del partido, en correspondencia con lo normado en sus estatutos. Varias actividades relevantes pusieron de manifiesto la dinámica de la organización en el cumplimiento de las principales tesis y resoluciones aprobadas en el anterior Congreso. Se constituyeron los burós ejecutivos y los aparatos auxiliares del partido en las instancias provinciales y municipales, de acuerdo con la nueva división política administrativa. Se celebraron 10 plenos del Comité Central para tratar asuntos de la vida interna de la organización y de la situación del país. Un activo nacional en el cual se analizó la marcha de las principales tareas y problemas de la construcción económica y otras cuestiones de interés.
Fidel, en la presentación del informe al segundo Congreso, expuso el balance crítico del período entre 1975 y 1980. Se analizaron los objetivos principales de la economía global: la consolidación y el perfeccionamiento del sistema de dirección y planificación de la economía, la orientación de las inversiones básicas, la distribución territorial de las fuerzas productivas, el desarrollo de la ciencia y la técnica, la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, el desarrollo agropecuario, de las construcciones, el transporte y las comunicaciones, así como el desarrollo de la educación, la cultura y la salud pública. También se evaluaron temas acerca del comercio interior y los servicios a la población, así como las relaciones económicas internacionales y los aspectos relacionados con la perspectiva de desarrollo hasta el año 2000. Como resultado del trabajo de las comisiones, quedaron aprobadas las resoluciones sobre la plataforma programática del partido, la vida interna, los estatutos, la política de formación, selección, ubicación, promoción y superación de los cuadros, la lucha ideológica, los estudios del marxismo-leninismo, la política en relación con la religión, la iglesia y los creyentes, los medios de difusión, la cultura artística y literaria, la cultura física y el deporte, el perfeccionamiento de los órganos del poder popular y la política internacional. La elección de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos, que en su plataforma política incluía las amenazas de bloquear militarmente a Cuba bajo cualquier pretexto, determinó que el Congreso considerara de vital importancia la organización de las milicias de tropas territoriales y la concepción de guerra de todo el pueblo. Para luchar en cualquier circunstancia. Según expresara el propio Fidel, una de las características principales del Congreso fue su carácter internacionalista. En sus sesiones hablaron más invitados que delegados cubanos. El Congreso eligió el Comité Central, integrado por 225 miembros, 148 efectivos y 77 suplentes. En su primer pleno fueron ratificados Fidel y Raúl como primer y segundo secretarios del partido y se eligieron los miembros efectivos y suplentes del Buró Político, el secretariado y el presidente del Comité Nacional de Control y Revisión. Fue clausurado en un acto de masas en la Plaza de la Revolución José Martí. En su discurso, el compañero Fidel expresó: Y ustedes han demostrado hoy en los hechos lo que nosotros expresábamos en el Congreso de la sólida, profunda, indestructible vinculación de nuestro partido con las masas. Se confirma así la gran verdad de que el partido es el partido de nuestro pueblo y que nuestro partido existe por el pueblo y para el pueblo. Te invitamos a que sintonices la programación musical de Cubavisión. Programas que llegan de estreno y abarcan la vida, el trabajo y el quehacer de nuestros músicos. Sin límite, por Cubavisión, que va por ti, va por ti.